Tras Alien Covenant, muchas preguntas se han quedado en el aire. ¿Qué ha ocurrido con los ingenieros? ¿Están todos muertos? ¿Tal vez están en otros planetas? Hoy os voy a hablar un poquito de estas criaturas, de estos seres, estos alienígenas de aspecto... Bueno, algunos son cachas, otros son más delgados, otros son más viejos, otros parecen más sabios, otros parecen más militares, unas entidades que al parecer pudieran haber creado al ser humano, como vimos en la película Prometheus, cuando ese ingeniero, el ingeniero que se sacrifica, bebe el líquido negro del que aún no conocemos su origen, bebe ese líquido para crear una nueva especie en ese planeta totalmente deshabitado que vimos al comienzo de la película Prometheus del año 2012. De los ingenieros hemos visto cosas en Prometheus, pero también en la película del año 1979 en Alien, con ese Space Jockey, ese piloto que parece estar ahí fosilizado en esa silla, en esa especie de telescopio, una figura elefantina. A finales de los 70, a comienzos de los 80, cuando Alien, la película de Ridley Scott, la original, estaba pues en pleno auge, su éxito, todo el mundo pensaba, o todos pensábamos, en mi caso en los 80 y en los 90, que esas criaturas o esos seres o esos alienígenas eran pues una especie de elefantes gigantescos, y muchos no creíamos que pudiera haber una criatura o un ser dentro de un traje biomecanoide. Esto es algo que comentó Ridley Scott en varias entrevistas, en las que dijo que para él lo que recubría o lo que vimos en la película de 79 era una especie de cubierta, una especie de armadura, y que dentro podría haber pues un ser. Eso es algo que finalmente vimos en Prometheus. Cuando vimos el tráiler de Prometheus, muchos dudamos respecto a si los ingenieros que nos mostraron en el tráiler pudieran estar hechos con CGI, pero no, eran actores, creo que era Ian White, maquillados, rapados, espectaculares, espectaculares los ingenieros de Prometheus. Es cierto que eran más pequeños que el Space Jockey, que el piloto que vimos en la película de 79, pero a mí me parecieron imponentes. Ridley Scott recurrió al David de Miguel Ángel, también a la Estatua de la Libertad, incluso se inspiró en el cantante Elvis Presley. También hemos tenido a los ingenieros en cómics de Aliens. Ahí podemos ver a un ingeniero elefantino, una criatura gigantesca, bueno, lo que todos imaginábamos. Con Alien Covenant hemos vuelto a ver a los ingenieros que tuvimos en las escenas eliminadas de Prometheus, una especie de ingenieros sabios, sin los ojos pues oscuros, muy parecidos o más parecidos a los seres humanos respecto a lo que vimos en Prometheus. Aunque yo creo que hay varios tipos de ingenieros. Podemos decir que hay ingenieros militares, que yo creo que son los que estaban en ese planeta con las diferentes naves, el planeta de Prometheus, con esos trajes, ¿no? Y luego tenemos a los ingenieros sabios, por ejemplo, los que le dieron el líquido negro a ese ingeniero que se sacrifica, que van con togas, aunque creo que los ingenieros, la mayoría de ellos llevan togas. Es cierto que hemos visto muchos tipos de ingenieros, algunos más viejos, otros más feos, otros con una apariencia más humana, como en la película Alien Covenant. Muchos han querido pensar o han preferido pensar que los ingenieros que vemos en Alien Covenant no son ingenieros, que son otra raza o una especie alternativa, pero no, son los ingenieros confirmado por Ridley Scott y confirmado creo que por el libro de arte que próximamente espero que me llegue. Es ese planeta de los ingenieros. No es que hayamos visto mucho ese planeta, hemos visto una gran ciudadela construida o asentada en mitad de las montañas que vemos en ese planeta, con cascadas, con una apariencia arquitectónica que recuerda, pues por ejemplo, a la antigua Roma o a la antigua Grecia,
le ha dado Ridley Scott un sabor añejo, antiguo, un poquito como en Gladiator. Muchos están comentando que parece que Ridley ha tirado de los escenarios de Gladiator para esta nueva película. Y a mí me parece algo que está bastante bien y que concuerda con lo que vimos en las escenas eliminadas de Prometheus, ¿no? Esos ingenieros que tal vez allí en esa película vimos en Prometheus en el comienzo que tenían unas naves muy diferentes a la del Eric o a la Juggernaut, una especie como de, no sé, mucho más alargadas, ¿no? Una especie como de tubos. Bueno, en Alien Covenant hemos visto esa madre Juggernaut, como creo que la llaman así, esa especie de herradura gigantesca donde David al llegar se conecta. Hemos visto que en la base o donde podía haber aterrizado la nave, hay una especie de orificio que recuerda al de Prometheus. Tal vez ahí guardaban ellos las naves. No sabemos, posiblemente tengan todas sus naves bajo tierra, que es algo que vimos en Prometheus también. Pero muy poco nos han mostrado de lo que existe bajo tierra, pero sí que hay arte conceptual en el que podemos ver las naves por debajo. Tenemos una arquitectura en esa ciudadela pues que recuerda en cierta manera a barrios de Madrid, con esos edificios un poco grandes, esa zona central, un poco como en la antigua Roma, como en Gladiator, como he dicho, cuando llegan los gladiadores, o mejor dicho, el ejército romano a Roma y son recibidos por el emperador. O el personaje de Joaquin Phoenix, en la película de Ridley Scott. Esas estatuas sí que parecen o efigies que recuerdan a Buda, esas cabezas gigantescas, viejos ingenieros, tal vez entidades superiores, no lo sabemos. Vemos cipreses, vemos un toque romántico en ese mundo de los ingenieros, pero claro, hemos llegado cuando esta civilización ha sido totalmente arrasada por David. ¿Por qué arrasó David a los ingenieros? ¿Por qué se los cargó? Pues ciertamente porque les recordaban al ser humano y porque también, bueno, le arrancaron la cabeza en la película Prometheus. Pero él aprendió sus costumbres en ese viaje, durante ese viaje con So hasta el planeta, y decidió destruir antes de crear, porque él quería crear algo por sí mismo, como hizo Peter Weyland con los robots. Él quería ser un creador, entonces decidió destruir antes de crear, como hizo con Holloway en la película Prometheus, y decidió pues expulsar esas vasijas, ese líquido negro que se convirtió en una especie de nube que hizo que los ingenieros, algunos perecieran y churruscados como si fuese Pompeya, y de otros salían criaturas con las que yo creo que David posteriormente experimentó. No sabemos si se salvaron algunos o no, pero es difícil creer al ver Alien Covenant que si la naturaleza se vio tan afectada por el líquido negro pudieran subsistir o sobrevivir algunos ingenieros. Así que mi deseo, mi anhelo es volver a ver a los ingenieros vistos en Prometheus o cualquier otro tipo de ingeniero. Mi sueño es que los ingenieros se venguen de David, que recojan a Walter o lo que quede de Walter en el mundo de los ingenieros, aunque he de decir que han pasado 10 años, podían haber llegado a ese planeta pues durante todos esos años de experimentos de David, pero bueno, se podría justificar en la siguiente película como que han llegado un poquito tarde y llegan esos ingenieros militares con sus naves enormes, recogen a Walter y dicen, a ver, ¿quién ha sido aquí el que ha destruido nuestro planeta? Hemos llegado desde una galaxia lejana, estábamos allí poblando nuevos mundos con el líquido negro, estábamos destruyendo civilizaciones, pero nos vamos a vengar, se han cargado a nuestros sabios y vamos a ir a por ese robot y a por el ser humano. Entonces se entendería perfectamente o podría enlazarse con el comienzo de Alien, de la película 79, con esa nave, esa Delirict, llena de huevos. Porque es que muchos se preguntan por qué los ingenieros querían destruir al ser humano. Pues sencillamente porque ellos crean y destruyen, y al ver, o tal vez al ver que el ser humano estaba evolucionando demasiado, estábamos destruyendo el planeta, incluso estábamos llegando a su planeta, decidieron que no merecía el ser humano seguir existiendo en el planeta Tierra
e iban a destruir para volver a crear otro tipo de entidades, criaturas. Entonces a mí me gustaría, mi sueño era el de haber visto el planeta de los ingenieros con un aspecto más biomecanoide. No sé si hay otros planetas, puede que sí, no lo sabemos. A mí me hubiese gustado que ellos ya hubiesen experimentado con el líquido negro y hubiesen creado huevos, porque hemos visto un mural en Prometheus que nos hace ver que ellos sabían de los huevos y de los facehuggers, o tal vez del Deacon o de los xenomorfos. Yo creo que ellos han experimentado. Creo que en la novela de Alien Covenant todo esto se trata, y creo que David lo que hace es emular el trabajo de los ingenieros. Si os gustan las novelas os recomiendo, o si os gustó Alien Covenant, os recomiendo que os leáis esa novela, porque es algo interesante. A pesar de que Ridley Scott ha dicho que los xenomorfos los crea David, en la novela los ingenieros, o David copia un poco lo que ya habían hecho los ingenieros. Bueno, a mí los ingenieros me encantan, con ese aspecto militar, súper fuertes, con esos ojos oscuros, no sé, lo que vemos en Prometheus. Pero también me gustaría ver unos ingenieros dentro de sus trajes, cual Space Jockey, de 5 o 6 metros, gigantescos. Veremos si hay más variables o variedades de ingenieros, si hay otras facciones. Pero esto es algo que tendremos o deberíamos ver en la siguiente película, en Alien Awakening. Espero que podamos ver de nuevo a los ingenieros, porque para mí son una pieza clave. Espero que Ridley Scott pues nos vuelva a traer a estas criaturas o a estos seres, porque creo que son fantásticos, impresionantes. Que contrate de nuevo a Ian White o a otros actores cachas gigantescos, que les ponga trajes biomecanoides, que vuelvan a aparecer Juggernaut o Telerix u otra tecnología de estos maravillosos alienígenas. Así que bueno, os quería hablar de mis teorías, de mis elucubraciones respecto a estas entidades. Hay muchos que están muy quemados con lo visto en Alien Covenant, con el aspecto de los ingenieros. A mí no me parece tan mal, vistas las escenas eliminadas de Prometheus, con esas togas, esa sabiduría, esa especie de templo donde había muchos jeroglíficos, muchas cabezas. He recuperado cosas descartadas de Prometheus. Creo que el diseño de producción era fantástico, y me gustaría que todo esto se expandiese muchísimo más en las siguientes películas. Así que nada, espero que os hayan gustado las imágenes de todos estos seres, estos creadores de vida, que tal vez al ver... Bueno, hay teorías que hablan de que Jesucristo pudiera haber sido un ingeniero, y que tras lo que le hicieron a Jesucristo, los propios ingenieros quisieran destruir a la raza humana. Veremos por fin a esa nave, esa Derelict, cargada de huevos con un ingeniero elefantino, o todo quedará en que dentro de ese traje estaba el propio David, y de su pecho nació un xenomorfo biomecanoide. Un saludo y nos vemos.